La piel desnuda del perro contaba una historia que John nunca había visto. 12 años. 12 años de espeso pelaje de pastor alemán, ocultando lo que ahora quedaba al descubierto bajo el implacable sol de Texas. Un tatuaje militar descolorido, números grabados a fuego en la carne, medio cubiertos por cortes recientes de navaja, que aún sangraban. Canmoy de cuarto siete en Beui, Quaysok. Las manos de John temblaban mientras envolvía el cuerpo tembloroso de Max con su chaqueta. Su hija sollozaba a su lado, con las muñecas en carne viva por las quemaduras de la cuerda. Las risas de los chicos que habían hecho esto aún resonaban en la carretera vacía, pero John ya no las oía. Estaba leyendo los números de nuevo. Mando Conjunto de Operaciones Especiales. El tipo de designación que no se le da a cualquier perro de un refugio. El tipo que significaba que Max no era solo un compañero. Max era un fantasma. En el suelo, medio enterrada en el polvo, había una placa de identificación que John nunca había visto antes. La recogió, le dio la vuelta y todo lo que creía saber se hizo añicos. 150 palabras. Antes de continuar, por favor, deja un me gusta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. 6 horas antes, la mañana había comenzado con huevos revueltos y silencio. Ese silencio cómodo que viene de años de saber cuándo no se necesitan palabras. John raspó la sartén hasta dejarla limpia y repartió lo que quedaba de queso entre el plato de Emily y el cuenco de Max. La cocina olía a Maxwell House y a linóleo desgastado. La luz del sol se reflejaba en las motas de polvo que bailaban sobre la mesa. Max se sentó junto a la silla de Emily, con el hocico grisáceo apoyado en su rodilla. Paciente, siempre paciente. A sus 12 años, su pelaje oscuro se había vuelto plateado alrededor de los ojos, y su paso era más lento debido al dolor en las caderas en las frías mañanas. Pero sus ojos, esos ojos marrones profundos, aún conservaban la vivacidad de un perro más joven. Emily le dio un trozo de tocino cuando pensó que John no miraba. John fingió no verlo. Dejó que ella tuviera esta pequeña rebelión. Sobre la encimera, un sobre le miraba fijamente. Una factura de Bayet, $340, con un sello rojo implacable que indicaba que estaba vencida. El cheque de John de la Administración de Veteranos apenas cubría el alquiler y la comida. La transmisión de la camioneta estaba averiada, por lo que ahora la única opción era caminar. Su pierna derecha se arrastraba cuando estaba cansado. La vieja lesión de la provincia de Hellman se hacía notar con cada paso. Pero se las arreglaban. Siempre se las arreglaban. ¿Lista, cariño?, preguntó John, con la voz ronca por la falta de uso. Emily asintió con la cabeza y se echó la mochila al hombro. Ahora tenía 10 años. Era demasiado mayor para ir de la mano. Pero, aún así, le cogió la mano cuando salieron al porche. El calor de septiembre les golpeó de inmediato. Texas no creía en los otoños suaves. Max les siguió con las uñas haciendo clic en los escalones de madera, moviéndose con la cuidadosa dignidad de la edad. El camino hasta la ciudad era de 1,2 millas. John contaba los pasos para distraerse del dolor en la pierna. Emily parloteaba sobre el colegio, algo sobre su profesora, el nuevo cachorro de la señora Chen, y John escuchaba con la atención concentrada que antes reservaba para las reuniones informativas de las misiones. Cada palabra importaba cuando solo te quedaba una persona en el mundo que te llamaba papá. Max se detuvo a mitad de camino en Oakwood Road, levantando la nariz al viento y girando las orejas hacia adelante. Algo no iba bien. La mano de John se posó en el hombro de Emily. Los viejos instintos nunca mueren, ni siquiera cuando solo vas a la farmacia a comprar analgésicos que no te puedes permitir. Sigue caminando, murmuró. La visita a la farmacia fue rápida. La señora Rosa, la farmacéutica, tenía 62 años, ojos amables y la voz ronca de fumadora. Contó el cambio exacto de John para la receta del VA y luego añadió en silencio un frasco gratis de Advil. ¿Para la pierna, John? Él asintió con la cabeza. No dio las gracias. El orgullo no se lo permitía, pero sus ojos decían lo que su boca no podía.
Emily señaló las galletas para perros que había cerca de la caja registradora. Papá, ¿le puedes dar una golosina a Max? $4.99. Podrían haber sido $499. Esta semana no, cariño. Ella no lloró. Había aprendido a no hacerlo. El camino a casa los llevó a través del viejo parque con columpios oxidados y una cancha de baloncesto con más grietas que hormigón. Un atajo que le ahorró a John otros 6 kilómetros de castigo. Las cigarras zumbaban en el calor. El sonido era casi hipnótico. Luego, motores, 3 camiones levantados, cromados relucientes. El tipo de vehículos que cuestan más de lo que John ganaba en un año. Max echó las orejas hacia atrás. Se colocó delante de Emily sin que nadie se lo dijera. 32 kilos de músculo envejecido se interpusieron entre la amenaza y la niña. Los camiones formaron un semicírculo irregular bloqueando el camino. 6 jóvenes salieron de ellos. Veinteañeros, gafas de sol de diseño, zapatillas que costaban más que la compra mensual de John. El líder, alto, con una sonrisa burlona, se creía con derecho a todo. John lo reconoció. Cody Brennan, el hijo del sheriff. El tipo de chico que nunca había oído una no en su vida. Disculpen, dijo John con voz tranquila. Sin miedo, sin agresividad. Solo un hombre que pedía pasar. Los ojos de Cody se posaron en Max. ¡Qué perro más feo! El viejo parece medio muerto. El pecho de Max retumbó. No era exactamente un gruñido, más bien una vibración de advertencia. John puso la mano sobre la cabeza del perro, firme, tranquilo. No queremos problemas, dijo John en voz baja. El amigo de Cody sacó un teléfono y empezó a grabar. Oye, esto se va a hacer viral. John guió a Emily para rodearlos. Max cojeaba, pero se mantuvo entre los hombres y la chica, digno incluso ante las burlas. Sus risas lo siguieron por todo el camino. Emily miró atrás. Su rostro se sonrojó de vergüenza. John no. Tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas, pero siguió caminando. Algunos hombres se alejan porque tienen miedo. John se alejó porque ya había librado suficientes batallas. Detrás de ellos, los motores rugieron y los 3 camiones comenzaron a seguirlos. Más de 100 palabras. La oficina del sheriff olía a café viejo y cuero. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, bañando todo con un brillo amarillento y enfermizo. John estaba de pie junto al mostrador, con Emily a su lado, agarrando una carpeta de cartón que contenía su verdad. El sheriff Brennan no se levantó cuando entraron. Tenía 55 años, la barriga colgando por encima del cinturón y la placa pulida hasta alcanzar un brillo agresivo. Se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre el estómago y sonrió. ¿Qué puedo hacer por ti, John? John colocó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había capturas de pantalla impresas de la transmisión en vivo, el informe veterinario de Max que detallaba las infecciones, los cortes, la aceleración del cáncer, todo documentado, todo cierto. Voy a presentar una denuncia. Agresión, maltrato animal, destrucción de propiedad. Brennan hojeó las páginas con fingido desinterés. Se detuvo en una captura de pantalla en la que se veía claramente el rostro de su hijo, sosteniendo una maquinilla eléctrica y sonriendo a la cámara. No veo ninguna prueba aquí, solo un perro viejo al que le han hecho un mal corte de pelo. La voz de John se mantuvo firme. Hay un video. Tu hijo lo publicó en internet. Mi hijo estuvo en casa todo el sábado. Brennan cerró la carpeta y la empujó hacia el otro lado del escritorio. ¿Le estás llamando mentiroso? La mano de Emily encontró la de Jay. Él la apretó suavemente. Tengo testigos. Tengo documentación médica. Yo sí. Tú no tienes nada. Brennan se puso de pie, con su 1,80 m de altura diseñado para intimidar. ¿Sabes lo que pienso, John? Pienso que eres un viejo amargado que busca atención. Tu perro está enfermo. Es triste, pero no es mi problema. La pared estaba allí, impenetrable, sonriente. Brennan se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta algo casi amable. Pareces un hombre inteligente, un héroe de guerra y todo eso. ¿Por qué no lo dejas pasar?
Las cosas podrían complicarse para ti y tu chica. John sintió que Emily se tensaba a su lado. Cogió la carpeta. Volveré con un abogado. La risa de Brennan los acompañó al salir. Buena suerte encontrando uno en esta ciudad. El despacho del abogado era pequeño, escondido encima de la ferretería. El abogado Mills tenía 48 años, ojos cansados y un apretón de manos que se disculpaba antes que su boca. John, quiero ayudarte. De verdad. Dejó la carpeta sin leerla. Pero el sheriff Brennan es dueño de la mitad de esta ciudad. La otra mitad le debe favores. Así que la justicia no importa. Mills se frotó la cara. Tengo una hija en la universidad. La matrícula vence en 3 semanas. No puedo permitirme hacer enemigos. John se puso de pie, sin discutir, sin suplicar, solo con un gesto de asentimiento. Lo entiendo. Dejó la tarjeta de visita sobre el escritorio. La señora Rosa parecía incómoda cuando John entró en la farmacia el miércoles. Le cobró la receta sin mirarle a los ojos, y su habitual cordialidad había sido sustituida por algo que parecía miedo. John susurró, mirando hacia la trastienda. La gente dice que estás causando problemas. Solo pido lo que es justo. Mi marido dijo, tragó saliva. Quizá deberías comprar en otro sitio. Se acabaron los días de Advil gratis. John pagó con el cambio exacto y se marchó. El jueves recibió una llamada del colegio de Emily. Se había peleado. Ya se le estaba formando un ojo morado cuando John llegó al despacho del director. Otro alumno dijo que su perro se lo merecía. El director Hayes explicó con voz plana y neutralidad ensayada. Emily respondió físicamente. Yo no empecé, papá, dijo Emily, desafiante a pesar de las lágrimas que resbalaban por el moratón. John miró al director y al otro niño, que había sido suspendido por un día. A Emily le han dado 3 porque se defendió, porque tiene que aprender que hay consecuencias. John tomó la mano de Emily. Ella ya sabe lo que son las consecuencias. Vio cómo 6 hombres agredían a su perro mientras yo me quedaba allí sin hacer nada. Salieron juntos. Esa noche, John se sentó a la mesa de la cocina rodeado de facturas, calculadora, bolígrafo. Las matemáticas no se preocupan por la justicia. Factura del veterinario, $340. Nuevos antibióticos para Max, $127. El alquiler vence en 12 días. La reparación de la camioneta es imposible. El título de propiedad de su camioneta estaba en su mano. Pagada hace 3 años. Valía tal vez casi $200, si tenía suerte. Papá. Emily estaba en la puerta con su pijama de unicornios descoloridos. ¿Por qué no nos vamos? Nos mudamos a otro lugar. John miró a su hija, de 10 años, que ya estaba aprendiendo que el mundo aplasta a las personas que no pueden defenderse. Porque huir te enseña que la dignidad es opcional. Dejó el título, y en esta casa nunca lo será. Pero nadie escucha, entonces haré que escuchen. El sábado por la mañana llegó frío. El primer indicio del otoño se mezclaba con el calor de septiembre. John se despertó a las 5, preparó café y encontró cartón en el garaje, un rotulador negro y una mano firme. Justicia para Max K9, veterano agredido 923. Emily observaba desde la puerta mientras él trabajaba. Papá, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, decir la verdad. Caminó hasta su camioneta, colocó el cartel de «Se vende» en la ventana y luego cogió el cartel de cartón y comprobó su peso. Max lo siguió por los escalones del porche, moviéndose ahora más lentamente, con las vendas aún visibles bajo el pelaje irregular, pero con la cabeza alta, siempre alta. Caminaron juntos hasta el juzgado. Eran las 7:00 de la mañana de un sábado. La plaza estaba vacía, salvo por las palomas y las posibilidades. John se paró en el escalón inferior. Max se sentó a su lado. La primera persona apareció a las 7:30. Una mujer con ropa de correr, con una coleta que se balanceaba. Redujo la velocidad cuando los vio. Leyó el cartel. Miró la piel desnuda y llena de cicatrices de Max. Se llamaba Amanda, tenía 52 años. Era profesora de instituto y madre de 3 hijos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada, pero asintió con la cabeza a John y siguió caminando. John no se movió. El sol subió más alto.
Le dolía la pierna. Max se apoyó en él, cálido y confiado. Este era el primer día. Al mediodía habían pasado 17 personas. 16 apartaron la mirada, pero una asintió, y una era suficiente para empezar. John cambió de postura y ajustó su agarre al cartel. Al otro lado de la calle, una camioneta negra se detuvo junto a la acera y se quedó con el motor en marcha. Cody Brennan estaba sentado en el asiento del conductor, con gafas de sol y el teléfono en alto, grabando más 900 palabras. El octavo día comenzó de la misma manera que en las escaleras del juzgado. Cartel de cartón. Max sentado como un centinela a su lado. El sol de octubre era ahora más suave, el calor menos agobiante. El termo de John contenía café de gasolinera, amargo y tibio. Su estómago había dejado de rugir alrededor del quinto día. Se aprende a ignorar el hambre si se ha pasado hambre suficientes veces antes. Al otro lado de la calle, la cafetería Millier's bullía con el ajetreo de los domingos por la mañana. Familias con ropa de iglesia. Jubilados tomando café y cotilleando. John los observaba a través de las ventanas. Un mundo al que ya no pertenecía. A las 11:30 sonó la campana de la puerta del restaurante. Dolores salió con un termo y una bolsa de papel. Tenía 58 años, llevaba 3 décadas trabajando de camarera y tenía la voz ronca por el tabaco y la dura vida. Cruzó la calle sin dudar, con sus zapatos ortopédicos chirriando contra el asfalto. Parece que te vendría bien esto. Dejó el termo junto a él. El vapor se elevó cuando desenroscó la tapa. Café de verdad, oscuro y rico. Solo el olor ya valía más que el brebaje de la gasolinera. La bolsa de papel crujió al colocarla en el escalón. Dentro había un sándwich de roast beef en pan de masa madre, patatas fritas y un pepinillo. A John se le hizo la boca agua involuntariamente. No puedo pagarlo. No te lo he pedido. Dolores se arrodilló, con un crujido en las rodillas, y le tendió la mano a Max. Él olfateó con cautela y luego dejó que ella le rascara detrás de la oreja. Con delicadeza y práctica, ella sabía de perros. Mi hijo era Marine, dijo en voz baja, con la mirada fija en la piel marcada de Max. Volvió cambiado. Tú tienes la misma mirada. John no sabía qué decir. No confiaba en su voz. Algunas batallas no terminan cuando regresas a casa. Ella se puso de pie, con las articulaciones protestando. Si necesitas algo más, dímelo. Lo digo en serio. Regresó al restaurante antes de que John pudiera articular palabra. A través de la ventana, la vio volver a la barra y servir café a un cliente como si nada hubiera pasado, como si no acabara de romper su coraza con una simple muestra de amabilidad. El sándwich tenía un trozo extra de pavo para Max. John se lo dio de comer poco a poco, observando a su viejo amigo masticar con el cuidado de un perro al que le duele la boca. Pero Max movía la cola contra el cemento. Lento, constante, agradecido. Dentro de la cafetería, la gente miraba. Algunos apartaron la vista, pero otros siguieron mirando. El 10º día trajo un viento cortante y el frío de octubre. John había aprendido a vestirse por capas y a llevar una manta para Max. Los escalones del juzgado se habían vuelto tan familiares como el porche de su casa. El sonido llegó primero. Ruedas chirriantes, metal contra metal, rítmico y decidido. Harold Hal Patterson llegó en su silla de ruedas. Llevaba una gorra de veterano de Vietnam sobre su cabeza plateada. Tenía 72 años y le faltaban ambas piernas por debajo de la rodilla. Llevaba una Purple Heart y una estrella de bronce prendidas en la chaqueta. Olía a cigarrillos y a Old Spice. Estudió el cartel durante un minuto antes de hablar. «Canoe, ¿eh?» Su voz tenía el tono grave de quien ha gritado miles de órdenes. «¿De qué unidad?» «Jackock», dijo John simplemente. Hal arqueó las cejas. Las operaciones especiales conjuntas no retiran perros a civiles a menos que entrecerró los ojos, reevaluando la situación. «Tú eras Delta», John no lo confirmó. Tampoco lo negó. Algunas cosas no necesitaban palabras. Hal encendió un cigarrillo. Le ofreció uno a John. John negó con la cabeza. «Conozco a un tipo», dijo Hal, con el humo saliendo de sus fosas nasales. «Es un reportero de investigación
del Austin Chronicle, Marcus Webb, le encantan las historias sobre veteranos a los que el sistema les ha jodido. Sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó. Los bordes estaban desgastados, como si Hal la hubiera estado llevando consigo precisamente para este momento. Puede que no te ayude, continuó Hal, pero te escuchará, que es más de lo que hacen la mayoría. John se guardó la tarjeta en el bolsillo. Gracias. No me des las gracias todavía. La silla de ruedas de Hal chirrió cuando se colocó junto a los escalones, mirando la plaza como un general que inspecciona un campo de batalla. No te rindas. No sobrevivimos a nuestras guerras para ver cómo ganan esta los gamberros. Se quedaron sentados en silencio durante 20 minutos. Dos viejos soldados, un viejo perro, el mundo moviéndose a su alrededor, mientras ellos se mantenían firmes. Cuando Hal finalmente se alejó, Max lo vio partir, con las orejas hacia adelante y la cabeza inclinada. Reconocimiento entre guerreros que habían dado parte de sí mismos a algo más grande. John miró la tarjeta de presentación. Blanca y sencilla. Marcus Webb, investigador principal. No llamó. Todavía no, pero la guardó. Llegó el día 16 y Emily subió corriendo los escalones del juzgado después de la escuela, con la mochila llena de pins y llaveros. Tenía la cara sonrojada y los ojos brillantes con algo que John no había visto en días. Esperanza. Papá, mira. Vació el contenido de su mochila en los escalones. Salieron 23 tarjetas hechas a mano, cartulina de todos los colores, purpurina, lápices de colores y rotuladores que decían: que te mejores, Max, te queremos, Max, eres un héroe. La señora Chen nos dejó hacerlas en clase, explicó Emily, sin aliento. Y ella firmó una, y también Tommy, Sarah y Miguel. Sus padres no lo saben, pero lo hicieron de todos modos. A John se le hizo un nudo en la garganta mientras leía cada una de ellas. Letra infantil, dibujos de perros, corazones y estrellas, y un ambicioso dibujo de Max con una capa. Emily los pegó con cuidado en la pared del juzgado detrás de ellos, creando un santuario improvisado del afecto de la escuela primaria. Max observaba, moviendo la cola, con la lengua fuera en lo que podría haber sido una sonrisa. Papá, los niños del colegio dicen que eres raro, dijo Emily, mientras seguía colocando las tarjetas. Dicen que deberíamos olvidarlo. Hizo una pausa y lo miró. ¿Yo también soy rara? John dejó su cartel, se arrodilló, a pesar de que le dolía la pierna, y se puso a la altura de los ojos de ella. Cariño, raro solo significa diferente. Y diferente es cómo cambian las cosas. Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. No eres rara, eres valiente. Esa noche, Max durmió rodeado de dibujos a lápiz. Emily se quedó dormida en el suelo junto a su cama, con la mano apoyada en su pata. John la cubrió con una manta y se quedó de pie junto a la ventana mirando la calle. Algo esperaba en el porche. Una bolsa de 18 kilógilos de comida para perros. De marca Premium. Sin nota, sin nombre. John la revisó en busca de manipulaciones, por viejos hábitos de otra guerra. Limpia, segura, entregada gratuitamente. La llevó adentro y echó un poco en el cuenco de Max. El sonido de las croquetas golpeando el metal sonaba como música. Afuera, los faros se acercaban a la camioneta de Cody. Era la cuarta vez en la semana que reducía la velocidad al pasar, pero esta vez lo seguía un segundo vehículo. Un sedán negro, matrícula oficial, más 950 palabras. El día 17 llegó con un sol inesperado y el clic de una cámara. John levantó la vista de su vigilia en el juzgado y vio a un hombre de unos 40 años agachado junto a Max. Cámara digital en alto, vaqueros desgastados en las rodillas, placa de prensa enganchada al cinturón, una bolsa de mensajero de cuero colgada al pecho como una armadura. John Carter. El hombre bajó la cámara. Marcus Webb, Austin Chronicle, me llamó Hal Patterson. Webb se arrodilló ante Max, instinto periodístico. Reconociendo dónde estaba la verdadera historia, extendió la mano lentamente, dejando que Max la oliera, leyendo el lenguaje corporal del perro con el cuidado de alguien que entiende el trauma.
Max ladeó la cabeza, curioso, y permitió el contacto. ¿Puedo escuchar lo que pasó? Webb sacó un dispositivo de grabación y lo colocó en el escalón entre ellos. Desde el principio, John lo contó con claridad, sin adornos, solo hechos. El camino a casa, la emboscada, el afeitado, los cortes, la negativa del sheriff. Su voz se mantuvo firme, sin emoción, como cuando informaba sobre las misiones, pero su mano nunca abandonó la cabeza de Max. Webb tomó notas, pidió las capturas de pantalla y las estudió con la intensidad de alguien que había construido su carrera buscando la verdad en lugares donde la gente intentaba ocultarla. Entonces vio el tatuaje. El pelaje de Max había vuelto a crecer a parches, pero los números aún eran visibles en su hombro, tinta descolorida sobre tejido cicatricial rosado. Espera. Webb sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. Ken 94721. Esa es la designación militar. Accedió a una base de datos, algo a través de contactos de la Administración de Veteranos. Credenciales que John no cuestionó. El color desapareció del rostro de Webb. John, ¿sabes quién es este perro? Es Max, mi perro. No. Webb le mostró el teléfono. Un artículo de prensa archivado, de hacía 10 años. Héroe del atentado contra la embajada. K9 sobrevive. Salva al senador. La foto mostraba a un Max más joven, con un chaleco táctico, reluciente, de pie junto a los soldados frente a la embajada estadounidense en Cable. Alerta, orgulloso, íntegro. Max formó parte del equipo de respuesta rápida durante el atentado contra la embajada en 2015, dijo Webb en voz baja. Detectó el dispositivo secundario y salvó a 47 personas, entre ellas al senador Thomas Richards, ahora gobernador Richards. La mano de John se posó sobre la cabeza de Max. Los registros dicen que se retiró con honores, pero Webb siguió desplazándose. Transferido a cuidados privados, jubilación médica por trastorno de estrés postraumático y lesiones físicas. Ese era yo, dijo John. Misión diferente, un año después, me salvó la vida durante una extracción que salió mal. Cuando me jubilé por motivos médicos, lo solicité. A nadie le importaba un perro roto y un soldado roto. La expresión de Webb pasó de periodista a algo más humano. Esto es más grande que la corrupción local. John, se trata de un héroe de guerra atacado por las personas a las que protegió. Lo fotografió todo. Las cicatrices de Max, el cartel, el rostro curtido de John, las tarjetas de colores aún pegadas con cinta adhesiva a la pared del juzgado. Dame una semana, dijo Webb recogiendo su equipo. Voy a hacer algunas llamadas. A la oficina del gobernador, a los investigadores estatales, a las cadenas nacionales. No quiero atención, dijo John. Quiero que se rindan cuentas. A veces necesitas una cosa para conseguir la otra. Webb se detuvo en el último escalón. Estás haciendo lo correcto. Sigue resistiendo. El sedán negro de hacía 3 días reapareció cuando Webb se marchó. Esta vez se detuvo. El día 20 llegó como un regalo, con el aire fresco de octubre. El sol dorado y Max con una energía que John no había visto en semanas. Los antibióticos finalmente habían vencido. La infección estaba desapareciendo. Max se comió todo el desayuno, lamió el tazón y miró a John con ojos que decían, afuera. Por favor, papá, ¿podemos llevarlo al parque? Preguntó Emily, que ya se le estaba poniendo los zapatos. Por favor, John dudó. El parque significaba exposición, significaba riesgo, pero Max movía la cola. Sí, dijo John. Vamos. El paseo fue diferente. Max trotaba, no corría, pero trotaba con algo parecido a su antiguo paso. Con la cabeza alta, el olfato en marcha, reclamando el espacio del que había sido privado. El parque estaba lleno de vida, con las hojas de octubre tornándose doradas, las familias disfrutando del calor del fin de semana, el sonido de las risas de los niños mezclándose con el chirrido de los columpios oxidados. Emily encontró una pelota de tenis que alguien había dejado allí. ¿Puedo? John asintió. La lanzó no muy lejos, tal vez a 6 metros.
Max observó su trayectoria en el aire y dudó. Entonces, algo antiguo se activó en él. Corrió, agarró la pelota y la trajo de vuelta. Emily volvió a gritar. A John le ardían los ojos. No iba a llorar, pero estaba a punto de hacerlo. Buen chico, Max, buen chico. Jugaron durante 20 minutos. La lengua de Max se relajó. Respiraba con dificultad, pero estaba feliz. El pelaje irregular, las cicatrices, los huesos visibles, nada de eso importaba. En ese momento era solo un perro. Feliz, querido, completo. Un niño pequeño de unos 5 años se acercó tambaleándose con las mejillas pegajosas por el helado. Perrito. Su madre empezó a tirar de él hacia atrás, con cara de incertidumbre. No pasa nada, dijo John. Es manso. Max se sentó sin que se lo dijeran. Dejó que las pequeñas manos del niño le acariciaran la cabeza, le tiraran de las orejas y se rieran de su húmedo hocico que le olfateaba la cara. La madre miró a John a los ojos. 30 y tantos años, cansada, amable. Te vi, dijo en voz baja. En el juzgado John esperaba. Siento lo que ha pasado. No dijo nada más. No era necesario, pero tampoco apartó la mirada. Cuando por fin se marcharon, Emily se tumbó en la hierba, con Max a su lado, con la cabeza apoyada en su vientre. John se sentó cerca, con las piernas estiradas, mirando las nubes pasar. Papá se pondrá bien, ¿verdad? La pregunta que todos los padres temen cuando hay que elegir entre la verdad y la esperanza. No lo sé, cariño. John le cogió la mano. Pero hoy está bien y eso es suficiente. Contemplaron juntos el cielo durante 20 minutos perfectos. El mundo era sencillo. El día 23 comenzó antes del amanecer. John llegó a su lugar habitual. Eran las 6:45 de la mañana. El frío de octubre le calaba hasta los huesos a pesar de la chaqueta. Se le veía el aliento en el aire. Alguien había dejado una silla plegable. Estilo camping. El asiento acolchado todavía estaba en buen estado. Una nota metida en la tela para la vigilia. Un amigo. John la colocó. Se sentó por primera vez en 23 días. Sus piernas cantaron de alivio. Max se acurrucó a sus pies, suspirando de satisfacción. 7:30 y TDM. Dolores cruzó la calle con café. Ahora era su rutina. 8 Husu. Hal pasó rodando, asintió con la cabeza y siguió adelante. Compañeros de armas. 8:15 AM. Amanda, la profesora que había sido la primera en saludar con la cabeza, se detuvo y dejó un ramo de flores silvestres junto al cartel. Para Max. Sonrió de verdad. Se marchó sin esperar a que le dieran las gracias. A las 9 estaban a Michin. 3 ramos les rodeaban. 2 peluches, un osito y un perro. Ambos desgastados por el amor de un niño, y un dibujo hecho a mano de Max con alas. John sintió en sus huesos que la marea estaba cambiando. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Al otro lado de la calle, un hombre con traje y aspecto oficial de unos 50 años salió del sedán negro que había estado vigilando durante días. Cruzó la plaza y se detuvo frente a John. Señor Carter, mi nombre es agente Morrison, del FBI. Mostró su placa. Tenemos que hablar sobre su perro. Detrás de él se detuvieron 3 vehículos más. No era la policía local, federales más uno. El agente Morrison no se sentó, no habló. Estudió a Max con la evaluación clínica de alguien entrenado para ver lo que otros pasaban por alto. El tatuaje de su perro coincide con el de un K9 que fue dado de baja por los canales oficiales hace 10 años, dijo. Pero ciertas partes quieren verificar que se trata efectivamente del mismo animal. Si es así, hay implicaciones. Es él, dijo John simplemente. Necesitaremos registros veterinarios y, si es posible, confirmación de ADN. Morrison le entregó una tarjeta a John. La oficina del gobernador Richard ha estado haciendo averiguaciones. Esto debe documentarse adecuadamente. Se marchó con la misma eficiencia con la que había llegado. John miró la tarjeta y luego a Max, que había dormido durante toda la conversación. Parecía que algunas guerras nunca terminaban realmente. El día 24 trajo el artículo de Marcus Webb. John no lo vio hasta que Hal llegó con una copia impresa,
aún caliente de la impresora de la biblioteca. Portada, sección regional, encima del pliegue. Héroe de guerra K9 atacado en un pequeño pueblo. El propietario busca justicia contra el hijo del sheriff. La foto era perfecta. Max sentado junto al letrero del juzgado, con las cicatrices visibles, la dignidad intacta. El rostro y el perfil curtidos de John, con la mano sobre la cabeza de Max, las tarjetas de colores visibles detrás de ellos como testimonio de aquellos demasiado jóvenes para mentir. Weber te citó, dijo Hal, y no se anduvo con rodeos. John leyó sus propias palabras. No pido venganza, solo que se reconozca que lo que ocurrió estuvo mal. La respuesta del sheriff, sin comentarios por el momento, pero el artículo incluía todo lo demás. Las pruebas de la retransmisión en directo, los informes veterinarios, el historial militar de Max, la negativa sistemática de las autoridades locales a investigar. Al mediodía, el viejo teléfono plegable de John tenía 14 llamadas perdidas. No respondió a ninguna. Por la noche, los grupos de Facebook de la ciudad estallaron. John no tenía Facebook, pero Emily se lo enseñó en el ordenador de la biblioteca después del colegio. La mitad de los comentarios decían, por fin alguien se enfrenta a Brennan. La otra mitad, está dando mala imagen a nuestro pueblo. ¿Por qué no sigue adelante? Día 25, las dos ruedas delanteras de la camioneta de John estaban pinchadas, cortes limpios, profesionales. Día 26, pintura en spray en su porche, letras rojas. Mentiroso. Día 27. Cody siguió a Emily desde la escuela hasta su casa con su camioneta, circulando lentamente a 6 metros detrás de ella hasta que llegó a su jardín. John llamó al director, le saltó el buzón de voz y dejó un mensaje que no fue respondido. No dejó de hacer la vigilia, pero empezó a llevar a Emily con él. Era más seguro tenerla cerca. Día 28, 3 m. John se despertó con un ruido de arcadas. Max estaba en el pasillo, con las piernas temblorosas, vomitando sobre el suelo de madera, con sangre oscura. No, no, no. John se tiró al suelo al instante, con las manos en el aire, con miedo de tocarlo, con miedo de no hacerlo. Emily, despierta. Llama al doctor Stevens. Las piernas de Max cedieron. Se desplomó de lado, gimiendo suave y continuamente, un sonido que John nunca le había oído emitir. Emily apareció en la puerta de su habitación, vio a Max y se puso pálida. Se está muriendo. No. La voz de John era tranquila. Hoy no. Llama al médico ahora mismo. El doctor Stevens llegó a las 4 am. Llevaba un pijama de franela y una chaqueta por encima. Su examen fue suave pero minucioso. Presionó con los dedos, escuchó, comprobó las pupilas. El cáncer se está extendiendo más rápido de lo que pensaba, dijo en voz baja. El estrés, el ataque, la recuperación, todo ha acelerado la progresión. Preparó una jeringa. Esto le ayudará con el dolor. Pero John, la pausa lo decía todo. Tienes que pensar en la calidad de vida. Estás sufriendo. La voz de Emily se quebró. Papá, por favor, no dejes que se vaya. Los ojos de Max encontraron los de John, ahora nublados, con cataratas en formación, pero aún confiados, aún esperando que John lo arreglara todo. Doctor, dele el analgésico más fuerte que tenga. La mano de John se posó sobre el pecho de Max, sintiendo los latidos irregulares bajo las costillas que se marcaban con demasiada claridad. Aún no hemos terminado de luchar. La inyección surtió efecto rápidamente. La respiración de Max se calmó y su cuerpo se relajó en una neblina sin dolor. Apoyó la cabeza en el regazo de John y se durmió. Los días 28 y 29 se difuminaron. John no fue al juzgado. Se quedó en casa con Max en el sofá, incumpliendo las normas de la casa. Pero las normas ya no significaban nada. Se turnaron para vigilar su respiración. Emily leyó en voz alta Where the Red Fern Grows, llorando al leer los pasajes sobre el viejo Dan y la pequeña Anne. John se sentó, con la mano en el costado de Max, contando cada subida y bajada de sus costillas. En la noche del día 29, John se quedó solo en el porche. Emily dormía, Max dormía bajo los efectos de la morfina,
que hacía que el mundo fuera suave y soportable. Sacó su teléfono. El número de Marcus Webb estaba guardado. El pulgar se cernía sobre el botón de llamada. Casi lo pulsó. Casi dijo, se acabó. No vale la pena. Desde dentro se oyó un ladrido, débil, pero un ladrido. John entró. Max se quedó en la puerta queriendo salir. Al baño, la dignidad básica de un perro que había aguantado la vejiga antes que ensuciar la casa. John le ayudó a bajar los escalones, sosteniendo su peso mientras Max hacía sus necesidades bajo las estrellas. Luego Max se apoyó contra la pierna de John. Un momento solo para ellos. Viejo soldado, viejo perro, aún en pie. Está bien, amigo, susurró John. Está bien, seguimos adelante. Día 30, 11 Hasbro. John se había quedado dormido en su silla. El cansancio finalmente lo había vencido. Emily dormía en su habitación, Max en su cama, medicado y tranquilo. La verja crujió. El gruñido de Max sacó a John de su sueño profundo. Una advertencia. El sonido de un perro que reconocía el peligro incluso a través de la niebla farmacológica. 3 figuras en el patio trasero, sudaderas con capucha, máscaras. Uno llevaba una pértiga, del tipo que usaba el control de animales. Iban a por Max. John no gritó, no avisó. Su memoria muscular se activó. 20 años de entrenamiento en la Fuerza Delta, comprimidos en 3 segundos de movimiento. Derribó al primero de una patada. La figura cayó al suelo con fuerza. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Desarmó al segundo, cuya pértiga cayó ruidosamente sobre el cemento. El tercero echó a correr. John inmovilizó al primero y le arrancó la máscara. Era el amigo de Cody, de 20 años, aterrorizado. Solo íbamos a asustarte, tío. Y Cody dijo, váyanse. La voz de John volvió a ser la de la Fuerza Delta. Una orden, no una petición. Ahora, y dígale a Cody que si se vuelve a acercar a mi familia, la próxima vez no tendré piedad. Se alejaron corriendo como cucarachas cuando les da la luz. A John le temblaban las manos. Por primera vez en años, la adrenalina le golpeaba con fuerza. Max se colocó a su lado, con el pelo erizado, protector a pesar de todo. Emily estaba en la ventana, pálida, asustada. John se dio cuenta de que la situación se estaba agravando y que ya había dejado de jugar a la defensiva. Llamó a Marcus Webb. Necesito que envíes ese artículo directamente a la oficina del gobernador y a todos los investigadores estatales que conozcas. John, ¿estás bien? Es hora de acabar con esto. Colgó. Al otro lado de la calle, los faros se encendieron. El sedán negro vigilando, siempre vigilando. 1000 palabras. El día 31 llegó con silencio. John se quedó en su puesto del juzgado. 6:45 m. El frío de octubre atravesaba su chaqueta, su aliento se condensaba en el aire antes del amanecer. Max se apoyó en su pierna. Ahora pesaba más, necesitaba apoyo. La calle estaba vacía, inquietantemente vacía. Dolores no cruzaba con su café. Hal no pasaba con su saludo matutino. No había flores dejadas durante la noche. No había peluches, ni dibujos hechos a mano, solo John, Max y el cartel desgastado con la tinta descolorida por 23 días de sol y lluvia. Quizás tengan razón, dijo John en voz baja. Palabras dirigidas solo a Max. Quizás debería parar. Max levantó la vista, con los ojos aún confiados a pesar de la nubosidad que se avecinaba. ¿Qué estoy haciendo? Chico, ¿qué estamos haciendo? El viento no dio respuesta. A las 9 a.m. se detuvo un sub negro, matrícula del gobierno, insignia de los Texas Rangers en la puerta. John se tensó. Una mujer de unos 40 años salió del vehículo, con traje profesional y una placa enganchada al cinturón. Se acercó con la confianza mesurada de alguien que no necesita demostrar su autoridad. Señor Carter, soy la teniente Sarah Hayes, de los Texas Rangers. Le tendió la mano. He leído el artículo. Me gustaría escuchar su versión. A John se le hizo un nudo en la garganta. Ya la he contado docenas de veces. Cuéntela una vez más. Su voz era firme, pero no desagradable.
Para que conste, la cafetería olía a café quemado y a producto de limpieza. Hayes eligió una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos. Colocó una grabadora digital sobre la mesa entre ellos. La encendió. Desde el principio, por favor. John lo contó todo. El ataque, la negativa del sheriff, las amenazas cada vez más graves, el intento de secuestro. Mantuvo la voz tranquila, objetiva, tal y como le habían enseñado a presentar los informes de misión. Hayes tomó notas en un cuaderno encuadernado en cuero, haciendo clic con el bolígrafo de vez en cuando. El intento de secuestro. ¿Lo denunció? ¿A quién? John la miró a los ojos, al sheriff. Hayes no sonrió, pero algo se endureció en su expresión. El reconocimiento de un sistema que había fallado. Señor Carter, usted no es la primera queja que hemos recibido sobre el departamento del sheriff Brennan. Cerró su cuaderno. Pero es la primera con pruebas documentadas y una historia que los medios de comunicación no pueden ignorar. Se inclinó hacia adelante. Voy a abrir una investigación oficial. Llevará tiempo. Tenemos que preparar el caso adecuadamente, pero le prometo que lo investigaremos. Señora, no me importa el sheriff. La mano de John encontró la cabeza de Max debajo de la mesa. Solo quiero que mi hija esté a salvo y que la gente sepa lo que es Max. No es solo un perro, es un soldado. Hayes miró a Max, que ahora dormía con el hocico apoyado en la bota de John, lo suficientemente confiado como para descansar en lugares desconocidos. Lo sé. Su voz se suavizó. Mi hermano era adiestrador de perros policía en Irak. Habría hecho lo mismo que tú. Una pausa, cargada de cosas no dichas. No consiguió volver a casa. John asintió, con un entendimiento mutuo entre dos personas que habían perdido algo en la guerra. Hayes recogió sus cosas. Necesito que dejes la vigilia durante unos días. Déjanos trabajar. Quédate en casa. Mantén a Emily a salvo. Eso es rendirse. No. Hayes se puso de pie. Eso es confiar en que el sistema podría funcionar esta vez. John quería discutir, quería negarse, pero estaba cansado. Muy cansado. ¿Cuánto tiempo? Dame 5 días. Si para entonces no has sabido nada de mí, vuelve a los escalones del juzgado. Le entregó su tarjeta, pero creo que lo harás. 5 días parecieron 5 años. Día 32, sin noticias. Día 33, silencio. Día 34, nada. El día 35 llegó como un funeral. Max no comía, apenas bebía. La morfina mantenía el dolor bajo control. Pero John veía lo que había debajo de un cuerpo que se apagaba, un reloj que se agotaba. El doctor Stevens vino la tarde del día 34. Examinó a Max con la delicadeza de alguien que da malas noticias. John, no creo que le quede mucho tiempo. Días, quizá una semana. El tratamiento, no hay tratamiento. Ya no. Los ojos del doctor estaban tristes. El cáncer está ahora en sus pulmones, en su hígado, está por todas partes. Esa noche, día 35, a las 8, John se sentó en su sala con la televisión apagada desde hacía horas. Silencio estático. Emily tarareaba suavemente desde su habitación, tratando de consolarse con el sonido. Max yacía en su cama, respirando con dificultad, incluso con la medicación. Cada inhalación era una lucha. Cada exhalación, una pequeña victoria. Emily apareció en la puerta, con los ojos rojos de llorar, pensando que John no la había oído. Papá, si Max muere antes de que atrapen a los malos. Su voz se quebró. ¿Significa eso que hemos perdido? John no supo qué responder. La pregunta se interpuso entre ellos como una tercera presencia. Él abrió los brazos. Ella corrió hacia él, con 10 años y todavía lo suficientemente pequeña como para caber en su pecho. Por primera vez desde que esto comenzó, desde el ataque, la vigilia, las amenazas, todo, John lloró, no en voz alta, no de forma dramática, solo lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas curtidas mientras su hija lo abrazaba y su perro luchaba por respirar. No lo sé, cariño, le susurró al oído. No lo sé. Max, con un esfuerzo que debió de costarle todo,
Se puso de pie, caminó hacia ellos con las piernas temblorosas y apoyó su cabeza canosa en la rodilla de John, en un gesto que decía, «Sigo aquí, no hemos terminado». La mano de John encontró la oreja de Max y le acarició el suave pelaje. «Está bien, amigo, está bien». Afuera se cerró de golpe la puerta de un coche. Se oyeron pasos en el porche. Llamaron a la puerta. John miró su reloj. Eran las 8:47 p.m. Demasiado tarde para visitas. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. La teniente Hayes estaba en su porche y sonreía. 9:50 palabras. El teléfono sonó a las 7:15 m. John llevaba despierto desde las 5, sentado en la oscuridad de la cocina, mirando el reloj, esperando nada y todo. Max dormía en la sala, bajo los efectos de la morfina, y se le oía respirar incluso a través de las paredes. El antiguo timbre giratorio rompió el silencio como una cuchilla. A John le temblaba la mano al contestar. «Señor Carter, soy la teniente Hayes». Su voz transmitía algo que John no había oído en 36 días. «Victoria, los tenemos. El mundo se tambaleó. Anoche arrestamos a Cody Brennan y a 2 cómplices. Múltiples cargos: maltrato animal, agresión, conspiración, obstrucción a la justicia. Encontramos videos borrados en el teléfono de Cody. Confesiones completas de los demás cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a cargos por delitos graves». Las piernas de John se doblaron. Se sentó pesadamente en la silla de la cocina. El sheriff Brennan ha sido suspendido de sus funciones en espera de una investigación por cargos de corrupción. El fiscal del distrito lo está revisando todo. Se acabó. Se acabó. Hayes hizo una pausa. «Usted lo ha conseguido, señor Carter. Al no rendirse, al permanecer allí todos los días hasta que alguien importante finalmente se fijó». John no podía hablar. Solo se llevó el teléfono a la oreja y respiró. «Hay algo más». Hayes continuó. «El gobernador Richards ha llamado directamente a mi oficina. Quiere conocer a Max mañana, si usted está de acuerdo». El gobernador nunca lo olvidó. Lleva 10 años buscando a Max. Después de colgar, John se sentó en la cocina mientras el amanecer pintaba las paredes de dorado. Emily apareció en pijama, vio su cara y supo que los habían encontrado. Los habían encontrado. Se lanzó a sus brazos. Lloraron juntos. Alivio, agotamiento, una victoria que parecía demasiado grande para contener. Desde la sala de estar, se oyó un ladrido, débil, pero alegre. Max también lo sabía. El día 37 llegó con el calor y la luz de septiembre, esos que hacen que todo parezca posible. El jardín delantero de John se había transformado de la noche a la mañana. Alguien, quizá varias personas, había cortado el césped, arrancado las malas hierbas y barrido el porche. Una amabilidad anónima ofrecida ahora que era seguro ser amable. A las 200 p.m. se detuvieron 3 SUV negros. Apareció el equipo de seguridad. Primero el servicio secreto, profesional y eficiente. Revisaron la propiedad, hablaron por los auriculares y asintieron con la cabeza. Luego salió el gobernador Thomas Richards, 62 años, cabello gris, ojos amables que habían visto demasiado. Llevaba pantalones y una camisa abotonada, no un traje. No se trataba de un asunto oficial, era algo personal. Vio a Max en el porche y se detuvo. Se llevó la mano a la boca. «Dios mío», susurró, «es él de verdad». Max observaba desde su lugar sobre la vieja colcha, con la cabeza ladeada, confundido por tanta atención. Demasiado cansado para ponerse de pie, movía lentamente la cola, reconociendo con incertidumbre algo familiar. Richard se acercó como quien se acerca a un milagro. Despacio, con reverencia. Se arrodilló en los escalones del porche, con los pantalones del traje manchados de tierra, sin importarle nada más que el perro que tenía delante. «Hola, héroe», dijo con voz quebrada. «¿Te acuerdas de mí?» Más olisqueó la mano extendida. Algo le recordó un olor, una frecuencia de voz, un recuerdo enterrado bajo 10 años de vidas diferentes. Movió la cola, ahora de verdad. Lamió la mano de Richard una vez. El gobernador lloró. John se apartó, dejándoles espacio,
observando un reencuentro que se había retrasado 10 años. «Kebable 2015», dijo Richard, mirando a John mientras mantenía una mano sobre Max. «Yo era senador en una misión diplomática. Un dispositivo secundario de bomba de carbón oculto en el complejo. Max lo detectó 30 segundos antes de la detonación. Miró a Max, acariciando suavemente el pelaje marcado por cicatrices. Él dio la alerta. Despejaron el edificio. 47 personas vivieron gracias a él. Yo fui una de ellas». Richard se secó los ojos, sin avergonzarse de las lágrimas. «Lo busqué después. Me dijeron que lo habían retirado a una instalación. Pensé que estaría viviendo como un rey en algún lugar protegido, honrado y cuidado». Su mirada recorrió la modesta casa de John, el jardín irregular, los muebles desgastados visibles a través de la puerta mosquitera. «Lo has cuidado bien. Él nos cuidó primero», dijo John en voz baja. «Un año más tarde, en otra misión, me salvó la vida durante una extracción. Cuando me retiré por motivos médicos, lo solicité. A nadie le importaba que un perro roto y un soldado roto se encontraran». Richard se puso de pie y extendió la mano. «Voy a arreglar esto. Atención médica para Max, todo lo que necesite durante el resto de su vida. Y para ti y Emily, un fondo de becas, revisión de los beneficios de la Administración de Veteranos, ayuda para la vivienda si la queréis». John empezó a negarse. Su orgullo le exigía decir que no. «No es caridad», dijo Richard con firmeza. «Es el pago de una deuda. Max se lo ha ganado, y tú también». Los medios de comunicación se habían reunido a una distancia respetuosa, con cámaras y reporteros, pero la seguridad los mantenía alejados. Richards les hizo un gesto para que se acercaran. «¿Está bien?», le preguntó a John. «El mundo debería verlo, debería saber lo que es». John asintió. Sacaron una medalla de metal de Texas al valor, encargada especialmente. Richards se arrodilló de nuevo y se la colocó a Max alrededor del cuello, con la solemnidad de una ceremonia de condecoración militar. Las cámaras hicieron clic, dispararon sus flashes y capturaron el momento para la historia. Max se mantuvo sentado con paciente dignidad, como si lo hubiera hecho antes, porque así era. Emily enterró el rostro en el pelaje de Max, y las lágrimas empaparon su pelaje irregular. «Eres un héroe, Max», susurró. «Ahora todo el mundo lo sabe». Max movió la cola. No entendía las medallas, ni los gobernadores, ni las cámaras, pero entendía que su chica estaba feliz. Eso era suficiente. El día 39 trajo una invitación. John no pidió una reunión municipal en las escaleras del juzgado. El alcalde la organizó. El mismo alcalde, que había permanecido en silencio durante 36 días. Acudieron 200 personas. John se quedó atrás con Emily y Max, incómodo con tanta atención, con ganas de marcharse. El alcalde tomó el micrófono con un chirrido de retroalimentación. «Les debemos una disculpa a John Carter y a Max». Su voz resonó en toda la plaza. «Les fallamos. Elegimos el silencio en lugar del valor. Elegimos la comodidad en lugar de lo que era correcto. Hoy elegimos de otra manera». Los oradores se turnaron. «Dolores, John nos enseñó que la bondad no necesita permiso, que una sola persona puede cambiarlo todo». Hal, desde su silla de ruedas, nos recordó que los veteranos, ya sean de 4 patas o de 2, merecen respeto, que el servicio no termina cuando te quitas el uniforme. Amanda, la profesora, él enseñó a nuestros hijos lo que es la integridad, lo que significa defender algo incluso cuando te cuesta todo. Llamaron a John, él dudó. Emily lo empujó suavemente. Cogió el micrófono como si fuera a morderlo. «No lo hice para que me reconocieran». Su voz era áspera, poco acostumbrada a hablar en público. «Lo hice porque era lo correcto y porque Max nunca me abandonó». Su mano encontró la cabeza de Max. «Cuando volví destrozado del extranjero, él estaba allí. Cuando pensaba que no tenía nada que ofrecer al mundo, él me recordó que aún podía ser padre, que aún podía ser importante». Miró el collar metálico de Max alrededor de su cuello, con los ojos nublados pero satisfechos. «Así que si hay un héroe aquí, no soy yo. Es él. Siempre lo fue». La plaza estalló en aplausos. Ovación de pie.
John no sabía qué hacer. Se quedó allí de pie, abrumado, mientras Max movía la cola ante todo el ruido y la energía. Después caminaron entre la multitud. La gente se acercaba, sin exigir nada, solo tocándole el hombro, asintiendo con la cabeza y diciendo, «Gracias por...». John no estaba del todo seguro, pero lo aceptó. El día 42 trajo un último regalo. La clínica veterinaria oncológica de Austin no se parecía en nada a la pequeña consulta del Dr. Stevens. Era moderna, limpia, con equipos caros que brillaban bajo las luces fluorescentes. La doctora Miranda Okoye tenía unos 40 años y su acento nigeriano se había suavizado tras 20 años en Texas. Sus ojos habían visto morir a demasiados animales, pero aún creía en la lucha. Examinó a Max a fondo. Análisis de sangre, tomografías, radiografías, todo el arsenal diagnóstico. John y Emily esperaron en una sala decorada con fotos de perros, perros sanos, perros jugando, perros que habían sobrevivido. Esperanza y desamor a partes iguales. Cuando la doctora Okoye regresó, John leyó primero su rostro. Los médicos aprenden a controlar sus expresiones, pero los ojos siempre dicen la verdad. El cáncer se ha extendido, dijo con delicadeza. Pulmones, hígado, ganglios linfáticos. Es un cáncer agresivo en fase 4. A John se le encogió el corazón, pero esa sola palabra lo cambió todo. Hay un nuevo tratamiento, la inmunoterapia para perros. Es experimental, aprobado por la FDA para ensayos veterinarios. Hemos visto resultados prometedores en casos como el de Max. Ella abrió las imágenes en su ordenador y les mostró gráficos y curvas de supervivencia. No lo curará. El cáncer está demasiado avanzado para eso, pero podría ralentizar su progresión. Darle tiempo, meses, tal vez un año. Tiempo de calidad. ¿Cuánto?, preguntó John automáticamente. El gobernador Richards ya ha autorizado el pago, el protocolo de tratamiento completo, todo. Emily agarró la mano de John. Papá. La expresión de la doctora Okoye se volvió seria. No está exento de riesgos. El tratamiento en sí puede ser duro para los perros mayores y no hay garantías. Pero si quieren intentarlo... John miró a Max. Max le devolvió la mirada. Todavía confiado, todavía esperando. ¿Qué te parece, amigo? ¿Tienes fuerzas para seguir luchando? Max movió la cola. La decisión estaba tomada. Lo haremos, dijo John. El doctor Okoye sonrió. Bien, empezaremos el lunes. Al principio, tendrás que traerlo 3 veces por semana. Va a ser un largo camino. Hemos llegado hasta aquí, dijo Emily con voz firme. No vamos a parar ahora. Salieron de la clínica al atardecer. El cielo de octubre se tiñó de naranjas y púrpuras. Max caminó lentamente hacia el coche, pero hoy no necesitó ayuda para caminar. John lo ayudó a subir al asiento trasero. Max se acomodó con un suspiro. Condujeron a casa con las ventanillas bajadas. La cara de Max al viento, las orejas aleteando, los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Por primera vez en 42 días, John sintió algo extraño. Paz. No felicidad, todavía no, pero sí paz. Entraron en el camino de acceso a la casa cuando el crepúsculo daba paso a la noche. Una figura estaba sentada en los escalones del porche, esperando. Plow One 600 palabras. La figura del porche se levantó cuando se acercaron a Marcus Webb. Llevaba una bolsa de mensajero colgada al hombro y algo bajo el brazo. No quería asustaros, dijo. Quería entregaros esto personalmente. Le entregó a John un periódico, el Austin Chronicle, pero la edición nacional en primera plana, encima del pliegue. La vigilia de un pequeño pueblo lleva a la justicia para un perro héroe de guerra. La foto era la de la visita del gobernador. Max con su medalla, la mano de John sobre su cabeza, Emily sonriendo junto a ellos. Se ha difundido a nivel nacional, dijo Webb. He recibido llamadas de 3 productoras. Quieren hacer una película. John se rió de verdad. Sobre un anciano y un perro viejo de pie en una esquina. Sobre la dignidad, sobre no rendirse cuando el mundo te dice que lo hagas. Webb sonrió. Les dije que primero tendrían que preguntarte a ti. John miró la foto. Su familia al completo. Diles que no, esto no es entretenimiento.
Es solo la vida. Webb asintió, comprendiendo y respetándolo. Después de marcharse, John llevó a Max dentro, lo acostó en su cama con agua fresca y los buenos analgésicos que le había recetado el doctor Okoye. Max suspiró profundamente, contento, y apoyó la cabeza sobre las patas. Su trabajo no había terminado. Aún no. 6 meses después, en abril. Las rutinas matutinas habían cambiado, pero no habían desaparecido. John seguía despertándose a las 5, preparaba café, ahora buen café, del que no sabía remordimiento. La cocina era más cálida, la recaudación de fondos de la comunidad había pagado una nueva calefacción. El tarro de los ahorros para la universidad de Emily estaba sobre la encimera, cada semana más pesado, ya que la gente seguía dejando monedas y billetes en el porche. La camioneta funcionaba sin problemas, con la transmisión reparada por Ed Harrison, el mecánico que se había negado a cobrar con un gruñido. Solo te devuelvo un favor que no sabías que te debía. John preparó huevos revueltos con queso extra. Emily puso la mesa sin que se lo pidieran. Max esperaba en su nueva cama ortopédica, con espuma viscoelástica de primera calidad que acunaba sus articulaciones artríticas como una nube. La inmunoterapia había funcionado mejor de lo que nadie esperaba. No era una cura. El cáncer no concedía milagros, sino tiempo. Tiempo precioso y dorado. El pelaje de Max había vuelto a crecer gris plateado en lugar de marrón, lo que le daba un aspecto distinguido en lugar de viejo. Las cicatrices estaban ahí, siempre estarían ahí, pero ahora contaban una historia en lugar de vergüenza. Desayunaron juntos. Los tres, como una familia. John envolvió los medicamentos de Max en queso. Max los tomó pacientemente y luego los siguió hasta el porche. La mecedora crujió cuando John se sentó. Emily se acurrucó en los escalones con un libro. Max se acomodó a su lado, con la cabeza en su regazo, suspirando de satisfacción. Se acabaron las vigilias en los juzgados, solo paz. Marcus Webb pasaba de vez en cuando, siempre trayendo flores para el famoso Max. Hoy trajo margaritas. Quería ver cómo estaban todos. Estamos bien, dijo John simplemente. Y lo decía en serio. La palabra le resultaba extraña en la boca. Bien, pero verdadera al fin y al cabo. Webb se quedó a tomar un café y les contó que el sheriff había sido acusado formalmente. Cody Brennan se enfrentaba a 5 años. El ayuntamiento había votado un nuevo liderazgo. Habéis cambiado las cosas, dijo Webb antes de marcharse. La gente no lo olvida. Después de que se marchara, Max emitió un sonido, mitad gemido, mitad ladrido. El sonido de necesito salir. John lo ayudó a bajar los escalones, con la mano bajo su pecho, sosteniendo un peso que había disminuido a pesar de la buena comida y los mejores cuidados. Caminaron hasta el viejo roble del patio trasero. Max hizo sus necesidades con la dignidad de un perro que nunca había olvidado su adiestramiento. Luego se quedó de pie bajo el sol de abril, con la cara inclinada hacia el calor, los ojos entrecerrados, simplemente existiendo, simplemente respirando. La mano de John encontró su cabeza y le frotó detrás de las orejas, tal y como a Max le gustaba. «Buen chico», le susurró, «buen chico». La llamada telefónica llegó un martes por la mañana. La voz del doctor Okoye era suave. «John, las últimas pruebas muestran que el cáncer está progresando de nuevo, ahora más rápido. La inmunoterapia ha hecho todo lo que ha podido». John lo sabía, lo había visto en la forma en que Max luchaba por mantenerse en pie, en la forma en que la comida le interesaba menos, en la forma en que el sueño reclamaba más horas cada día. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? Quizás una semana. Lo siento, no le sorprendió, solo le entristeció. Esa tarde, John llevó a Max fuera, a su lugar favorito bajo el roble. La primavera había pintado Texas de bonetes azules, silvestres, azules, hermosos, la flor del estado floreciendo como la esperanza. Emily se tumbó en la hierba junto a Max, con los brazos alrededor de su cuello. «Te quiero, Max», le susurró. Ahora tenía 12 años y entendía lo que significaba para siempre jamás. La cola de Max apenas se movió, pero se movió.
John se sentó al otro lado de Max, con la mano sobre la caja torácica que subía y bajaba con cada vez más dificultad. Cada respiración era una batalla ganada. Cada exhalación, una pequeña rendición. Lo has hecho bien, amigo. La voz de John se quebró. Lo has hecho muy bien. Salvaste a tanta gente. Me salvaste a mí. Los ojos de Max encontraron los suyos, nublados, cansados, pero aún confiados. La doctora Okoye había venido a la casa. Entendiendo que algunas despedidas debían hacerse en casa, se arrodilló junto a ellos y preparó la inyección con una delicadeza experta. No sentirá dolor, dijo en voz baja. Solo paz, solo sueño. ¿Nos dan un minuto?, preguntó John. Ella asintió y se alejó. John bajó la frente hasta la de Max. Gracias por elegirme, por quedarte cuando estaba destrozado, por enseñarle a Emily lo que es la lealtad, por recordarme que, aunque el mundo sea duro, la bondad sigue existiendo. Las lágrimas de Emily empaparon el pelaje de Max. Eres el mejor perro del mundo, el mejor amigo. Nunca te olvidaré. Max suspiró, no por dolor ni por miedo, solo por satisfacción. Había cumplido con su deber. Había protegido a su gente, los había amado y ellos le habían correspondido. Eso era suficiente. El doctor Aoy le administró la inyección. La respiración de Max se ralentizó, cada vez más lenta. Sus ojos buscaron los de John por última vez, con una mirada que decía, «Gracias por todo». La voz de John se mantuvo firme, incluso cuando las lágrimas comenzaron a caer. «Gracias, Max, por salvarme». Una última respiración y luego silencio. Max se había ido. John no lloró, no gritó, solo bajó la cabeza hacia la de Max y dejó que el dolor lo invadiera en silencio, profundo como el océano. Emily lloraba sobre su hombro. Se quedaron bajo el roble mientras se ponía el sol, despidiéndose, tomándose todo el tiempo que necesitaron, despidiéndose de un héroe, un protector, un amigo. Un año después, la estatua conmemorativa se erigía en la plaza del pueblo donde John había velado su cuerpo. De bronce, a tamaño real, un pastor alemán sentado en posición de firmes, alerta y orgulloso. La placa decía, Max Canomene 421, héroe, protector, amigo. Nos enseñó que la dignidad no se da, se vive. La ceremonia de dedicación atrajo a 300 personas. El gobernador Richards asistió y colocó una corona de flores en la base de la estatua. El teniente Hayes acudió junto con Marcus Webb y una docena de veteranos del Salón BFW. John estaba junto a Emily, que ahora tenía 13 años. Era más alta, más valiente, y se comportaba con la tranquila confianza que había aprendido al observar a su padre. Le pidieron que dijera unas palabras. Se acercó al micrófono, todavía incómodo con la atención, pero sin miedo ya. Max no pidió ser un héroe. Simplemente amaba a su gente y la protegía. La voz de John resonó en toda la plaza. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Amar con intensidad, mantenerse firme y nunca, jamás rendirse. Miró la estatua, congelada en bronce, pero viva en la memoria. Gracias, Max, por enseñarme cómo hacerlo. Después, Emily colocó bonetes azules frescos a los pies de la estatua y susurró algo que solo ella y Max sabrían jamás. Caminaron juntos a casa, pasando por el juzgado donde todo había comenzado. Pasaron por el parque donde Max había jugado. Subieron los escalones del porche, tan familiares. Allí les esperaba una perrita de 2 años. Era una mezcla de pastor alemán. La habían rescatado del refugio hacía 3 meses. Tenía los ojos brillantes y movía la cola con entusiasmo. Se llamaba Hope. Corrió hacia ellos con toda la energía y la alegría incontenible de un cachorro. John sonrió. Era el tipo de sonrisa que ahora le llegaba a los ojos, el tipo de sonrisa que creía haber olvidado cómo hacer. La vida continuaba, diferente, pero continuaba en el interior, sobre la repisa de la chimenea. La urna metálica de Max descansaba junto a una foto, los tres en el porche. Max entre John y Emily, todos sonriendo, capturados para siempre en ese momento, antes de la despedida, antes de la pérdida, cuando estaban completos.
John cogió la foto y recorrió el rostro de Max con el pulgar. «Estamos bien, amigo», susurró, «tal y como tú nos enseñaste». «Estamos bien». Hope ladraba insistentemente, exigiendo atención. Emily se rió y lanzó una pelota de tenis. El joven perro corrió, la agarró y la trajo de vuelta. La vida continuaba desde el porche. John observaba a su hija jugar con su nuevo compañero. El sol se ponía dorado y naranja, pintando todo con calidez y, en algún lugar de la memoria, con amor. En el eco de la pausa que una vez recorrió estos suelos, Max también observaba. Aún protegiendo, aún amando, aún allí. Porque el amor no termina cuando se acaba el aliento. Resuena. Y en ese eco encontramos la eternidad. Moan 400 palabras. Max vivió 2 años más después de aquel día en el juzgado. Cada mañana él y John se sentaban en el porche. Cada mañana salía el sol y cuando Max finalmente cerró los ojos por última vez, lo hizo sabiendo que había sido amado de forma incondicional. Esa es la medida de una vida bien vivida, para un perro o para un hombre. Fin. La verdad que casi se nos escapa. Bajo la superficie de la tranquila vigilia de John se escondía una verdad más oscura, una que debería conmovernos a todos. Max no era solo un perro al que acosaban. Era un héroe de guerra condecorado, borrado por un sistema que lo olvidó en el momento en que dejó de ser útil. Una leyenda viva reducida a un compañero anónimo en un rincón olvidado de Texas. Su servicio enterrado bajo el pelaje. Su sacrificio invisible hasta que la crueldad expuso lo que el honor debería haber celebrado. El verdadero secreto no era el tatuaje. Era la facilidad con la que nosotros, como sociedad, descartamos a aquellos que nos han servido. La rapidez con la que un héroe se convierte en historia y se vuelve invisible. Como un perro que salvó 47 vidas pudo ser atacado a plena luz del día mientras un pueblo miraba para otro lado. ¿Y cuánto tiempo tardó alguien en preocuparse? John se mantuvo firme durante 36 días antes de que el sistema le escuchara. 36 días en los que le llamaron raro, dramático, obsesivo. 36 días en los que su camioneta fue vandalizada, su hija fue seguida y su perro murió. 36 días en los que se hizo una y otra vez la misma pregunta. ¿Merece la pena perderlo todo por hacer lo correcto? El incómodo espejo. Esto es lo que me perturba de esta historia. La mayoría de nosotros habríamos estado entre esa multitud. No los matones, que nos gustaría pensar que somos mejores que eso, sino la gente que pasaba junto a la vigilia de John, con la mirada baja, caminando rápido, pensando, solo es un perro, no es mi problema, debería dejarlo pasar. Nosotros habríamos sido Dolores el primer día, viendo la injusticia, sintiéndonos mal, pero sin cruzar la calle hasta el 8.º día, cuando era más seguro. Habríamos sido el abogado que dijo, quiero ayudar, pero tengo una hija en la universidad. Habríamos sido los vecinos que miraban a través de las cortinas, pero nunca salían a la calle. Porque apoyar a John significaba oponerse al sheriff, al poder, al cómodo silencio que permite que prospere la corrupción. Y la comodidad es seductora. El silencio es fácil. Pasar de largo no requiere ningún valor. La pregunta que importa, así que esto es lo que necesito preguntarte, y necesito que respondas con sinceridad. Si hubieras visto a John allí día tras día, con un perro enfermo y un cartel descolorido, ¿te habrías detenido? ¿Habrías sido lo suficientemente valiente el tercer día, cuando detenerse significaba convertirse en un objetivo? ¿Habrías llevado café el día 12, cuando tus vecinos lo llamaban loco? ¿Habrías dejado flores el día 23, sabiendo que el sheriff Brennan podría verlo? ¿O habrías hecho lo que hacemos la mayoría, esperar hasta el día 37, cuando llegó el gobernador, y de repente era seguro preocuparse? Porque esta es la cruda realidad. El mal no gana porque las personas malas sean fuertes. Gana porque las personas buenas esperan permiso para ser valientes. John no esperó. Se mantuvo firme cuando hacerlo le costó todo. Luchó cuando luchar significaba perder. Se negó a callar cuando callar habría sido mucho más fácil. Y la única razón por la que la historia de Max terminó con justicia
en lugar de en una tumba olvidada, es porque un hombre destrozado decidió que la dignidad era más importante que la comodidad. Lo que esta historia realmente nos pide, no se trata solo de un perro, se trata de todas las veces que vemos una injusticia y miramos hacia otro lado porque involucrarnos es incómodo. Se trata de todos los veteranos a los que agradecemos su servicio, pero a los que ignoramos cuando están pasando apuros. Se trata de todas las veces que elegimos nuestra comodidad por encima de la dignidad de otra persona. Se trata de los Macs de nuestras propias comunidades, los héroes olvidados, los servidores descartados, las personas y los animales que lo dieron todo y no recibieron nada a cambio. Y nos pregunta, ¿qué harías tú? No en teoría, no en una historia cuyo final ya está escrito, sino mañana, en la vida real, cuando levantarse significa estar solo. Cuando hacer lo correcto te cuesta amigos, dinero, seguridad, paz, cuando el sheriff es poderoso y tú eres pequeño. Cuando todos los demás pasan de largo, ¿te detendrías? ¿Serías la Dolores que cruza la calle el octavo día? ¿O serías lo suficientemente valiente como para cruzar el primer día? La llamada. Si esta historia te ha conmovido, pregúntate por qué. Tal vez sea porque te ves a ti mismo en John, alguien que ha sido derribado y olvidado, pero que sigue levantándose. Quizás sea porque te ves a ti mismo en Max, leal, confiado, merecedor de algo mejor de lo que has recibido. O quizás, y esto es lo más difícil, te ves a ti mismo en la multitud que pasó de largo durante 35 días. No hay que avergonzarse de reconocerlo. La vergüenza está solo en no hacer nada al respecto. Porque ahora mismo hay un John en tu ciudad, un Max que necesita que alguien se preocupe por él. Una injusticia que ocurre a plena luz del día mientras todos fingen no verla. Y tú tienes una opción: seguir caminando, con la mirada baja, cómodo en tu silencio. O detenerte, mirar, quedarte parado, incluso cuando te cueste, incluso cuando estés solo, incluso cuando el final no esté garantizado. John no sabía cómo terminaría su historia cuando tomó ese cartel de cartón el primer día. Solo sabía que el silencio ya no era una opción. Así que te pregunto, cuando cierres esta historia y vuelvas a tu vida, ¿qué harás de manera diferente? ¿Por quién te detendrás? ¿Qué injusticia te negarás a ignorar? ¿Cuál es tu vigilia en el juzgado? Y cuando llegue el momento, porque llegará, ¿tendrás el valor de levantarte o esperarás a que alguien más sea valiente primero? El mundo está lleno de Macs que esperan a que alguien los vea. La pregunta es, ¿serás tú quien deje de caminar? Comparte esta historia si crees que vale la pena luchar por la dignidad. Etiqueta a alguien que te haya enseñado lo que es el valor. Y lo más importante, sé la persona que cruza la calle el primer día. Porque el mundo no necesita más gente que se preocupe cuando es seguro. Necesita más gente como John, que se preocupa cuando le cuesta todo. 150 palabras.